Llegamos a la casa de los Simpsons. Para mí la peor cadena de hamburguesas de Estados Unidos. ¿Me viniste a proponer matrimonio, mi amor? Miren, ahí alguien tiró $1. La estafa de estas rentadoras de auto es que no te comentan que sí o sí necesitas un seguro. Buenas, buenas. Hoy no le va a costar adivinar dónde estamos porque me delata el cartel famoso de Las Vegas. Estamos en esta ciudad increíble de Estados Unidos y vamos a recorrerla como nunca. Así que acompáñenme a recorrerla juntos. Why don't you hear me wonder? Bueno, le vamos a contar que hay un colectivo que te deja justo para sacarte la foto icónica acá en Las Vegas con el cartel que dice Welcome to Las Vegas. Sí, tiene una parada justo enfrente, así Sí. que pueden venir tranquilamente en este transporte. Y te hace un recorrido por toda, ¿qué sería? Como una avenida principal. Sí, creo la que es. carretera principal. Sí, creo que se llama Las Vegas Boulevard. Es la principal donde a los costados, en ambos lados, están los edificios más... Más icónicos, Sí. dirás. Así que no hace falta rentar un auto. Si quieren con colectivo, lo pueden hacer tranquilamente. Y el dato no menor, el precio de este colectivo, de este transporte, $6 válido por 2 horas o $8 las 24 horas. Mientras le vamos contando que vimos ya por esta carretera como unos automóviles súper raros que no lo vimos en ningún otro lado. Sí, Autos que se manejan solos, carritos de compra con ruedas, de todo. El de Tesla, ¿cómo se llama? El Cybertruck. El Cybertruck de Tesla. Otra de las cosas que se puede hacer acá en Las Vegas es casarte. Le vamos a contar a la gente que realmente a qué vinimos a Las Vegas. ¿Me viniste a proponer matrimonio, mi amor? No, vos a mí. Ah, ¿era al revés? No me lo esperaba. Bueno, pero ¿es válido el casamiento acá o no? Es totalmente válido un casamiento en Las Vegas. Eso- Dicen que no es válido, pero sí tiene validez. Después uno tiene que hacer a su país unos trámites para validar Claro. el casamiento de Las Vegas. Hay un tipo de casamiento que te pasa a buscar, vos contratás como el paquete Sí. y te pasan a buscar en limusina. Me jodés. Yo quiero ese casamiento. Es como un casamiento de lujo, ¿o no? No sé si de lujo, pero bueno, es como todo el circo armado. Claro, se me hace muy glamuroso subirme a una limusina Para para ir ir a a casarme en Las Vegas. Yo quiero. La boda más básica que incluye la licencia, el testigo y la ceremonia cuesta más o menos $150. Una boda tradicional que trae un poco de música, flores, trae también la licencia, la ceremonia, te cuesta alrededor de $300. Ya, si querés una boda de lujo, el costo va a ser mucho más alto. ¿Y cuál haríamos nosotros? A mí me gustaría... No casarte. Vinimos a otro lugar icónico acá en Las Vegas, que es la casa de empeño del programa El Precio de la Historia, el famoso programa que lo pasaban en History Channel. Pudimos ver cosas raras como por ejemplo la camiseta firmada por Messi, la camiseta argentina, costaba como $12.500. También había monedas raras antiguas, una moneda del Imperio Romano, había camisetas firmadas por jugadores de la NFL, también cosas como cartas raras de Pokémon y otras cosas que la gente viene a empeñar para jugársela acá en los casinos de Las Vegas. Si son muy fanáticos, pueden pedirle a Rick Harrison que te deje un mensaje personalizado. Acá está el link. Y le vamos a mostrar cómo son las casas en Las Vegas. Miren, este es un Airbnb igual, pero estamos en un barrio residencial donde todas las casas son similares a esta. Son lindas, ¿o no? Bueno, nosotros tenemos uno que es súper moderno, tiene 3 cuartos, un baño, tiene cocina, comedor. Creo que la parte que más me gusta es la parte de atrás. Sí, tiene una especie de living con barbecue, parrilla. Tiene tele, también parlante para hacer karaoke. Y tiene como un fogonero para hacerte unos marshmallows. Es verdad, Lo podemos hacer hoy a la noche, ¿no? sí. Y probamos. Así se ve un barrio acá en Las Vegas. Miren, son todas casas
como de gente trabajadora. No son de lujo, pero no son feas tampoco. Y de fondo siempre se ven las montañas. La casa parece pequeña, pero tiene 3 habitaciones. O sea, entran un montón de personas. Y el precio, el costo de este Airbnb en esta época del año, en invierno, le costó por 3 noches $578. Pero tengan en cuenta que es para muchas personas. Haciendo la cuenta a ver cuánto nos vale por cada persona, somos 5. Sí, $115 por persona. También alquilamos un auto para movernos acá, ya que por más que haya transporte ese para moverse, es necesario, porque si querés ir a algún otro lado, sí o sí necesitas moverte. Y creo que era el más barato que había, así que ¿Cuánto dolió? como $600-700, pero por una semana entera. Lo vamos a devolver en Los Ángeles, así que quizás por eso costó un poco más. El auto en sí costaba como $300 una semana completa, pero la estafa de estas rentadoras de auto es que no te comentan que sí o sí necesitas un seguro y no está incluido en el precio de la página web. Entonces tenés que contratarlo aparte y te termina saliendo el doble. Nosotros reservamos por la empresa de Avis, pero calculo que son todas similares. Y miren, por ser uno de los autos más baratos, miren lo que es. Esta es la puerta para 5 personas. Es automático, miren. Tiene pantalla, un montón de botones en el volante. Arranca la aventura, salimos. No sabemos dónde vamos a ir. ¿A dónde? A ningún lado. A ningún lado, pero bueno, algo hay que hacer acá en Las Vegas. Estacionar en Las Vegas es un poquito complicado. La verdad que es casi imposible, aunque todos los casinos tienen también su propio sistema de estacionamiento, pero la mayoría tenés que pagarle un valet parking y está arriba de $40. Tenemos el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel de fondo. Son algunas de las maravillas del mundo que se pueden ver acá en Las Vegas. La imitación del Arco del Triunfo. Yo tengo una teoría, y es que la única forma de que vengan turistas a la ciudad es haciendo este tipo de infraestructura para que sean una atracción y vengan a verlo, ¿o no? Claro, viene un montón de personas para generar turismo, básicamente. Los halls de los hoteles, que son estos, son increíbles. Y cada hotel tiene algo distinto por conocer, así que tienen que entrar a todos los hoteles, porque además de casino hay tiendas comerciales, hay de todo. No se puede creer esto. Miren lo que es este hotel. Todo simulando como París. El techo es como un cielo. Increíble, y tiene las máquinas para jugar también. Ahí tiene los carteles con los que puedes ver. Ah, mirá, como si fuese la calle, ¿o no? Salimos de acá del hotel el casino de Francia, y afuera en la calle, caminando por Las Vegas Boulevard, tenemos también las estrellas del Paseo de la Fama, ¿o no? Exacto. Esto lo vamos a ver en Los Ángeles, pero acá en Las Vegas también se puede encontrar. Miren, con nombre de artistas famosos de acá de Estados Unidos. Miren, enfrente podemos ver el Caesars Palace, otro icónico de acá de Las Vegas. Y creo que abajo está la ciudad de Venecia, que tiene canales como la ciudad original. Para cruzar Las Vegas Boulevard tenemos que cruzar un puente, ¿no? Miren. O sea, no tenés calles. No hay calles. Así que cruzás estos puentecitos que te llevan al otro lado para poder seguir viendo hoteles. Me da gracia que hay como gente disfrazada como si fuesen vedette, ¿no? Impresionante el complejo del Caesars Palace, ¿no? Mirá lo que es esto. Tenemos acá la parte de las fuentes de agua, que son muy famosas porque albergan como 900 millones de litros de agua. Wow. De fondo tenemos el Coliseo, ¿no? Pero no es ni parecido al verdadero. No. Ahí le pifiaron. Lejos de ser parecido al... Sí, eso sí que no me gusta. No. Y bueno, desde París nos vinimos sin escala a Roma. A Roma. Italia. Ya veíamos el Coliseo. ¿Y ahora qué encontramos de fondo? La Fontana di Trevi.
La Fontana di Trevi. Para el que no la conoce, esta es una réplica. Otro detalle no menor es que la Fontana di Trevi está hecha de mármol y esta es como de cemento. Es la vara. Es la versión barata. ¿A dónde vinimos? Venimos a una cadena de hamburguesas muy popular en Estados Unidos que se llama In-N-Out. Está todo ambientado como si fuese de los años, no sé, 70 más o menos. Tiene hamburguesa doble, hamburguesa con queso. Nosotros nos pedimos una hamburguesa con queso, con papa y gaseosa. Y mientras esperamos, tenemos la bebida. El combo más o menos cuesta $10. Pagamos $20 en total para 2 personas. ¿Y qué te pareció? Salí decepcionado. La primera casa de hamburguesas acá en Estados Unidos que logra decepcionarme. ¿Por qué? Por lo general, la comida chatarra en cualquier lado de Estados Unidos es riquísima. Pero no sé si es la cantidad de gente o qué. Pero la casa de hamburguesas esta In-N-Out no la recomiendo para nada. Hay mejores, ¿no? Sí, primero, mucha gente. La carne, la hamburguesa muy finita, las papas son raras, así que no sé, me llevo una mala impresión. Para mí la peor cadena de hamburguesas de Estados Unidos. Llegamos a Venecia. Es cierto, llegamos a los lagos de Venecia. Estamos recorriendo todo lo que es la parte que es el Venetian, que tiene una imitación a lo que es la ciudad de Venecia, ¿no? Sí, igual dijiste a los lagos de Venecia y no son lagos. No, perdón, son Son canales. canales. El casino está para acá adentro. Y todas las galerías que lo rodean tienen columnas hermosas. Sí o sí tuvimos que entrar a lo que es el edificio. Esto debe ser a propósito, ¿no? Para que sí o sí cruces por el casino. Encontramos la tienda de Bake Shop, Carlos Bake Shop. Sí, ¿se acuerdan del programa de televisión de Carlos? Miren, acá está la bakery. Realmente esto era como Venecia. Miren, en la parte de adentro encontramos los canales. Ahí están las góndolas y los muchachos te llevan a dar un paseo. Precioso, ¿o no? Ahora quiero ir a Venecia. Sí. Lo que sí, yo creo que esta parte está muy moderna. No debe tener el olor que tiene Venecia porque he escuchado comentarios que dicen que en Venecia apesta. Tiene unos puentecitos que cruzan del canal y puedes subir y mirar. ¿Sabes cuánto sale darte un paseito acá en góndola en la Venecia de Las Vegas? ¿Cuánto saldría hacer un paseo romántico por estos canales de Venecia? $37 por persona. O sea, nosotros tendríamos que pagar como $74. No sé cuál tiempo que te dan una vuelta. Mínimamente que me cante O Sole Mio durante todo el trayecto. Y sí, que valga la pena, ¿no? Que haga valer esos $37. Exacto. En la Fontana di Trevi no tiran monedas, pero casi tiran monedas. Y también billetes. Miren, ahí alguien tiró $1. Entramos a investigar lo que es el hotel El Velayo y adentro, en los pasillos, las decoraciones que tienen con flores son increíbles. Tienen un jardín que ahora se lo vamos a mostrar. Yo creo que esta decoración es como muy oriental. ¿Será por el año nuevo chino que empieza el 29 de enero? Creo que la ambientación sí, pero no sé si siempre es así o cambia. Llegamos a la casa de los Simpson. Para sale Un Homero. auto de Homero, decirlo. Dicen que también está ambientada no solo por fuera, sino por dentro, digamos, similar a la casa original de la serie de televisión. Así que para los fanáticos de los Simpsons, le vamos a dejar la dirección para que puedan venir. Está rara la pirámide de Egipto. ¿A qué país llegamos ahora? ¿A Egipto? ¿Sí? Pero
¿Cómo sabemos que estamos en Egipto? Estamos adentro de una pirámide, ¿no? Sí. Es toda una pirámide. Miren lo que es este hotel. Se va cerrando en punta porque estamos dentro de la pirámide de Egipto. Y hay esfinges. Sí, hay esfinges y tiene las columnas con jeroglíficos, ¿no? Lo más impresionante de este hotel es que al ser una pirámide, las habitaciones están ubicadas todas en la parte de arriba y se va cerrando, pero puedes ver cómo desde los balcones se puede ver hacia acá. La pirámide por dentro no estaba tan impresionante, pero lo que sí es impresionante es la esfinge que tienen afuera. Es enorme, mira. ¡Wow! Miren lo que es eso. Impresionante. Está justo donde está la terminal de tren que te lleva por diferentes hoteles. Sí. Está justo la esfinge grande, está frente al hotel. Venimos al tren gratuito que te lleva de hotel a hotel, ¿o no? Sí, no sé a dónde no. Pero un placer, mirá, vamos solos casi. Sí. Lo impresionante es que podés pasar de Egipto a Nueva York con tan solo caminar unos metros, ¿no? Con un trencito. Tenemos Nueva York, pero todo lo icónico en un solo lugar. El Empire State, la Estatua de la Libertad. Tenemos allá el otro edificio famoso de Chrysler. Lo bueno es que tenés tren, escaleras mecánicas. Eso te ahorra un poco de no caminar tanto y no cansarte, aunque te terminás cansando igual. Nosotros no pudimos recorrer la Estatua de la Libertad, no pudimos ir a Isla Ellis porque estaba cerrada por el frío invernal, Sí. pero la tenemos acá en el fondo en Las Vegas. Así que nada, me considero afortunado. Ahora vamos a sacar unas fotos como si estuviéramos en Nueva York. Ya estuvimos en París, en Roma, en Venecia, ¿En Aruba será por cuando vimos los flamencos? en Aruba, es verdad, hay flamencos, en Egipto, ahora Nueva York. ¿Qué más tiene Las Vegas para ver? Déjenlo en los comentarios. Yo. Tenés que pasar rápido. ¿A dónde estamos? ¿En una burbuja o no? Una burbuja. High Roller Vegas se llama. Es la Una vuelta. vuelta al mundo y es una de las más grandes del mundo. Te voy a dar otro datito. Es más grande que el London Eye de Londres. Vamos a tener el privilegio de ver el atardecer y tener una vista de todas Las Vegas. That's the equivalent